Pero mire, el efecto Venturi es un efecto muy conocido y muy usado para calcular el caudal. El caudal, o sea, los metros cúbicos por segundo de líquido que viajan en una tubería. Se llama caudalímetro de Venturi o contador Venturi. En realidad debería ser llamado caudalímetro, porque el contador da la idea de que te calcula los litros, o sea, el volumen. No sé, no sé. Cuando uno va a la estación de servicio, viste que te ponen nafta y hay una ruedita que da vuelta. Ese no es un caudalímetro, en todo caso será un cubicador, o sea, un medidor de volumen, un contador de volumen. Pero bueno, el caudalímetro te mide el caudal, que no es lo mismo que el volumen. O sea, el caudal es metro cúbico por segundo. Después, según el tiempo que ha estado andando, se puede sacar el tema es así. Viene una tubería horizontal, ¿no? Se le provoca un pequeño estrechamiento y luego vuelve a la condición normal. Porque yo no quiero estrechar, no quiero jorobar al sistema o cargar innecesariamente a la tubería ni nada. Entonces le hago un pequeño estrechamiento. Acá está graficado bien bonito, leve estrechamiento, ¿ven? Hay una sección S1 mayor y una sección S2 un poco menor, con un ligero estrechamiento. Ahí se ve el declive, el estrechamiento. S1 y con un ligero estrechamiento S2. ¿Qué logro con esto? ¿Qué pasaba cuando se estrechaba? ¿Se acuerdan del río? Que de pronto la roca, el devenir del río se estrechaba y venía el rápido. ¿Qué pasaba? Aumentaba la velocidad del río. Bueno, acá pasa lo mismo, pero poco, pero algo pasa. Entonces tenía una velocidad V1 pequeña acá, en la sección 1, y ahora tengo una velocidad un poco mayor en el estrechamiento. V2 es un poco mayor que V1. Se ha acelerado un poco el líquido al estrecharse. Pero luego, bueno, va a volver a la velocidad de antes porque se va a ensanchar de nuevo. Y bueno, ya pasó, pasó. Entonces, vamos a ver algo muy interesante ahora de los líquidos y de los fluidos en movimiento. Algo muy interesante, que es que cuando aumenta la velocidad en esta tubería horizontal, cuando aumenta la velocidad, disminuye la presión. Algo muy interesante. Siempre que aumenta la velocidad, disminuye la presión. Vamos a justificarlo por Bernoulli. Y yo también lo razono intuitivamente, me gusta pensarlo así. Cuando la velocidad es baja, digamos, va despacito el líquido, es como que tiene mucho tiempo. Yo lo razono así, como que tiene mucho tiempo. A mí me gusta pensarlo así, no sé si es muy lógico o no, pero como va circulando despacio, presiona mucho la tubería lateralmente, porque vamos a ver que la presión P sola se llama presión lateral. Entonces, acá vos tenés una velocidad pequeña relativamente y una presión más o menos alta, P1, porque el líquido va despacio y alcanza a presionar mucho lateralmente a la cañería. Está presionado y avanza despacio. Cuando va más rápido, es como que, como ya viene con más envión, es como que le alcanza, es como que tiene menos tiempo para presionar la tubería porque está más ocupado en viajar, en ir más rápido que en presionar lateralmente la tubería. Así me gusta razonarlo a mí o pensarlo intuitivamente, pero ahora lo vamos a demostrar a través del principio de Bernoulli. Según el principio de Bernoulli, ahí tengo la ecuación de Bernoulli. Punto 1, punto 2, en el estrechamiento, punto 2. Punto 1 antes del estrechamiento. Después, bueno, después volverá más o menos a la condición inicial, no importa. P1 más ρ por G por H1 más un medio de ρ por B1 al cuadrado igual lo mismo del punto 2. P2 más ρ por G por H2 más un medio de ρ por B2 al cuadrado. La ecuación de Bernoulli. Fenómeno. Como están sobre el mismo nivel o la misma horizontal, supongamos que pongo el eje de altura acá, en el eje de la tubería, H1 y H2 igual a 0, se van los términos ρ por G por H1, ρ por G por H2. ¿Y qué queda? Los términos presión y el que depende de la velocidad. P1 más un medio de ρ por B1 al cuadrado igual a P2 más un medio de ρ por B2 al cuadrado. Ahí está el razonamiento de Bernoulli. Esto es una constante en esta tubería horizontal. Esto es una constante en todos los puntos de la tubería. Punto 1, punto 2, si después se ensancha, lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que como son dos cantidades sumadas, cuando vos te metés en el estrechamiento, aumenta la velocidad. Si aumenta la velocidad, crece este término, porque depende de la velocidad, ¿o no? B2 es mayor que B1, entonces, al aumentar la velocidad, en el estrechamiento aumenta este término. Si aumenta este, tiene que disminuir este, para que la suma sea constante, porque P1 más un medio de ρ por B1 al cuadrado, que había en el punto 1, tiene que ser igual a P2 más un medio de ρ por B2 al cuadrado. Por lo tanto, aumentar la velocidad hace disminuir la presión. ¿Se ubican? Eso es una cosa muy interesante. Más velocidad, menos presión.
para tubería horizontal. Ahora, si la tubería no es horizontal, no, porque entra en escena el H, ρ por G por H1, ρ por G por H2, pero ahora se han cancelado porque la tubería es horizontal. Entonces yo voy a hacer un pequeño estrechamiento ahí y ahora tengo lo siguiente, a ver si... no lo deduje porque están los libros que te hacen el desarrollo y te deducen la fórmula de Venturi, porque recuerden qué es lo que estamos haciendo. Yo quiero medir el caudal. El caudalímetro de Venturi o contador Venturi es para medir el caudal. Voy a medir el caudal indirectamente midiendo la velocidad. La velocidad V1 la voy a medir. Cuando mida la velocidad V1, la voy a multiplicar por la sección S1 y ya me va a dar el caudal. Recuerden que caudal es igual a sección por velocidad. Acá, ¿qué hice? Miren, un par de pasos y nada más, porque no lo voy a sacar la fórmula de Venturi, están los libros, no voy a hacer ni la deducción de la fórmula, ni siquiera voy a poner la fórmula, porque es complicada a la macana. Es solamente para saber lo que se hace. Si P2 lo mando restando, queda P1 menos P2, y mando un medio ρ por B1 cuadrado, restando para el otro lado, y queda P1 menos P2 igual a un medio ρ por B2 al cuadrado, menos un medio ρ por B1 al cuadrado. Entonces P1 menos P2 es igual a un medio ρ por B2 al cuadrado, un medio ρ sale de factor común, un medio ρ, y queda un medio ρ por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Y queda esa primera fórmula. Esa fórmula podríamos considerar que, bueno, que es la del caudalímetro de Venturi, ¿no? La que acabamos de ver recién. P1 menos P2, la diferencia de presión entre esos dos puntos del tubo del caudalímetro de Venturi, es un medio de ρ por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Ya está. Si a eso le sumo la ecuación de continuidad, que siempre se cumple, siempre, sección 1 por velocidad 1 igual a sección 2 por velocidad 2, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ven ahí? Hice la llavecita y todo, que es la que indica, esa llave indica que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y puse la incógnita en rojo, para destacarla más todavía. B1, B2, B1, B2, bueno, una ecuación es lineal, la otra es cuadrática, no se puede sacar con la calculadora, pero no importa. Si vos despejás B2, lo relato ahí, si despejás B2 de acá y la reemplazás en la otra y operás matemáticamente, te da una expresión que te permite calcular la velocidad 1 del líquido. ¿Se ubican? Y con la velocidad 1, como dije recién, y la sección 1, sacás el caudal. ¿Se ubican? Esa es la idea. Para eso sirve el contador Venturi o caudalímetro Venturi. Pero una cosa más, porque hay un cabo suelto que todavía no lo expliqué. ¿Qué hay acá abajo? Acá hay un manómetro de mercurio con las dos ramas conectadas al líquido. No tiene rama abierta a la atmósfera ni nada. Las dos ramas están conectadas al líquido. Y esto es mercurio. Vamos con el negro. Bueno, esto es mercurio. Mercurio, 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 mercurio. Ahí está el símbolo químico del mercurio. ¿Qué es lo que ocurre acá? Como la presión es mayor en 1 que en 2, como hemos explicado, en 2 va más rápido, y como va más rápido, baja la presión para que esta suma sea constante. Más velocidad, menos presión. ¿Qué pasa? ¿Ven cómo se desniveló? Se desniveló, sí. Si fuera igual la presión, tendría que estar al mismo nivel, el manómetro diferencial de mercurio. Pero no, la presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces, al ser mayor la presión 1 que la presión 2, este líquido bajó y el otro subió. No sé si me explico. P2 presiona menos que P1. Por eso se hunde más acá el mercurio y acá menos. Entonces, haciendo simplemente peso específico del mercurio, recuerden los manómetros de mercurio, que lo hemos explicado, eran manómetros diferenciales con la presión con una rama abierta a la atmósfera y otro a un depósito, no importa, pero es un manómetro diferencial. Te mide la diferencia de presión entre las dos ramas. Es igual aquí al peso específico del mercurio por el delta H. Entonces vos podés sacar la diferencia de presión P2 menos P1, volvamos con ese manómetro diferencial de, acá está la fórmula, no la usé, pero se saca con esa fórmula. Acá está, P1 menos P2 es igual a ρ por Hg, ρ del mercurio por delta H. Se ubican, así que la diferencia de presión es igual al peso específico del mercurio por la diferencia de niveles del manómetro de mercurio. ¿Cierto? Del manómetro diferencial de mercurio. Entonces, bueno, esa es la fórmula, es muy fácil, ¿no? O sea, la presión acá, ya lo hemos visto, es igual a la presión al mismo nivel del otro lado, entonces, bueno, la presión 1 está acá y la presión 2 más esta columna de líquido, bueno, si la quiero razonar así, bueno, ya lo hemos visto esto. Si lo quiero despejar, P1 sería igual a la presión P2 más la presión hidrostática dada por el mercurio.
el punto 1 está acá, el punto 2 está al mismo nivel por el otro lado. ¿Se acuerdan? Hemos hecho ejercicios tubo de nu varias veces. Presión P1 hay acá y acá está la presión P2 más la columna. Así que está bien esa fórmula. O sea que vos agarrás y con ese manómetro de mercurio, de diferencial de mercurio, medí el delta H y con el delta H calculás la diferencia de presión. ¿Eh? Y ahora va a las fórmulas, conociendo la diferencia de presión, que la necesitas sí o sí para esta fórmula, la densidad del líquido y las secciones 1 y 2, que vos lo construís el contador Venturi, caudalímetro Venturi, sabés bien qué secciones tienen, lo metés ahí a la cañería y bueno, esas dos secciones las conocés perfectamente. Y todo lo demás es incógnita, B1 y B2. ¿Se ubican? Y lo que no es conocido lo calculás con este manómetro diferencial. O sea que, midiendo dos presiones laterales, o sea, dos presiones a secas, P1, P2, las que se llaman presiones laterales, ahora vamos a enfatizar más en eso, P1 y P2, midiendo dos presiones así por el costado, lateralmente a la tubería, podés terminar calculando la velocidad del fluido y con ello el caudal. En el caudalímetro de Venturi, esto se ve mucho en la industria se ve mucho cuando hay una tubería digamos, de agua a presión en una caldera, que entra a una caldera, o que presión de gas que sale de una caldera, presión de combustible, presión de lo que sea, de cualquier cosa, siempre se hace un estrechamiento pequeño, el estrechamiento, porque si lo haces mucho, lo cargas mucho a la tubería, porque un poco se pierde de todo esto de hacer lo que la tubería se contraiga y luego se ensanche, no es conveniente, así que es débil, pequeño y luego vuelve, ¿no? Se ve mucho en la industria. Se hace así para medir el caudal de un fluido, con dos presiones laterales. Pero se busca que no sea muy abrupto el estrechamiento de la tubería. Por lo tanto, no es muy abrupto tampoco el aumento de velocidades que se produce. Aumenta, pero no muy abruptamente, para medir caudales.